El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo a pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es imposible que cuando el corazón humano busca recta y limpiamente a Dios, no lo encuentre y no experimente la gracia de su amor y no sienta la saciedad plena de ese amor infinito de Dios que en verdad plenifica toda la vida y la sacia. Esos gustos exquisitos del amor del Padre que sacian de bienes el alma y que le dan una certeza tan grande de que solamente ese amor es suficiente para vivir y de que no se necesita más nada. Y es imposible que quien esté viviendo una experiencia de verdad así vuelva a caer en el pecado, se haga dependiente de las criaturas, tenga miedo de perder algo que hoy tiene y mañana no lo podrá tener, tenga miedo al abandono o a la soledad. De hecho, San Pablo nos lo va a reafirmar: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Yo recuerdo una experiencia que tuve en oración. Apenas comenzaba la pandemia. Y en esos momentos, de una manera como no tan clara, pero sentía que era el Señor, me mostró unos bienes. Y uno de esos bienes era el ejercicio del ministerio sacerdotal. Hoy lo veo clarísimo que fue el Señor. Y el Señor me ponía en el corazón, no con palabras así como yo se les estoy contando, si estaba dispuesto a entregar el ejercicio del ministerio sacerdotal por él y por las almas. Y yo locamente le dije que sí, sin saber lo que esto significaba. Y hubo un momento que el Señor me concedió vivir esa experiencia en carne propia del riesgo de poder quedar sin el ejercicio del ministerio sacerdotal. Fue tan palpable que eso fue un run run, ¿sí? Alrededor de ámbitos muy serios. Y me retumbaba aquello que yo había sentido en el corazón
y sentí cómo es de torcido el corazón y cómo cuando se ve verdaderamente ante la amenaza ya no funciona como cuando uno lo dice con las palabras, sino que en la experiencia es diferente. Y me di cuenta que el Señor me quería purificar. Y eso a mí me ha dado mucha alegría, porque me da mucha libertad de saber que siendo un bien tan extraordinario como lo es el ejercicio del ministerio sacerdotal, no es Dios. De saber que uno se relaciona con muchos bienes, muchas criaturas, muchas personas, pero no son Dios. Y esa libertad la tuvo Cristo. Cuando se dio cuenta, después de experimentar la plenitud del amor del Padre en su naturaleza humana, porque fue ungido con el Espíritu Santo y se manifestó allí en el río Jordán cuando se abrieron los cielos, y en Cristo se comienza a dar en su naturaleza humana esa plenitud del amor de Dios. Por eso es muy incoherente cuando una persona dice que ha experimentado el amor de Dios y es posesiva, celosa, envidiosa, competitiva. Lo dice hoy San Pablo en su carta. Es porque no ha llegado a la experiencia del amor de Dios. Porque eso que se cree que es experiencia del amor de Dios, no es experiencia del amor de Dios. Es imposible, por ejemplo, por formular un ejemplo tan contundente hoy dentro de la vida cristiana, y que se lo decía algunos, yo no lo he leído, pero lo relatan así, pero tendrá su razón de ser. Le decía la Virgen a Santa Jacinta que los pecados que más llevaban almas al infierno eran los pecados de la carne, de la lujuria, porque es una satisfacción a sí mismo. Una persona que hasta con sus pensamientos se deleita en la morbosidad lujuriosa es una persona que se está satisfaciendo a sí misma. No vive del amor de Dios, vive de sí mismo. Y por eso la lujuria hace tanto daño a la memoria, hace tanto daño a los sentidos internos, a la imaginación, le hace tanto daño al corazón, porque es una actitud idolátrica del ego, de sí mismo. Y por eso esto se ve en todos los ámbitos y esferas de la vida cristiana. No crean que solamente se ve en los jóvenes, se ve también en la vida sacerdotal y religiosa. Ya para nosotros es muy evidente, gracias a la valentía de estos últimos papas que hemos tenido, el Papa Benedicto XVI y Francisco, que por no cuidar una falsa imagen de la Iglesia, como sí lo hicieron algunos obispos y sacerdotes, encubrían y disimulaban faltas, errores, delitos en la vida de la Iglesia. El Papa Francisco fue valiente, el Papa Benedicto XVI también, porque no viven de la idolatría, de una falsa imagen de la Iglesia, de un maquillaje, de una representación de vida cristiana, mostrando una cosa que no se es por dentro, y con el abuso de parte de sacerdotes, de clérigos a menores. Nosotros no podemos ser tan ciegos y a veces tan cómplices también de pasar por alto hechos que han sido reales y objetivamente reales. Pues es que nos lo demostró el Papa, nada más y nada menos que el Papa, de cómo la vida sacerdotal está permeada también, no en su totalidad, gracias a Dios, porque hay sacerdotes buenos que buscan la pureza, que aman la pureza y que batallan por la pureza, pero que sí hay un espíritu de lujuria. Y quién sabe si el que se hace cómplice de estas cosas y las deja pasar por alto,
quién sabe cómo esté en su interior. Esto aludiendo a lo que dice hoy precisamente el apóstol Santiago, porque podemos caer en una... Hoy esta expresión del leccionario español lo trae en una palabra un poco más sencilla, menos fuerte, pero la traducción de la Biblia de Jerusalén dice adúlteros. Porque adulterar el corazón es muy fácil. Cuando uno no está determinado radicalmente por el Señor y no está determinado radicalmente por la santidad y no está determinado radicalmente por la pureza del corazón, téngalo por seguro que se va a corromper. Eso es seguro. Hoy lo dice el apóstol Santiago, ¿de dónde proceden todas esas competencias, envidias, celos, maltratos? Eso proceden de un corazón que no se ha determinado por Dios, que no es sincero, que en la apariencia puede mostrar muchas cosas, y es que la apariencia externa puede con todo. Por eso los filósofos griegos no eran conformes con la apariencia externa. Platón cayó en un extremismo que incluso llegó a despreciar el cuerpo y todo lo externo, tampoco se trata de eso. Aristóteles llegó a un realismo más moderado, es que el cuerpo no es malo, el problema es el interior del corazón que corrompe todo y daña todo y se relaciona muy mal con los bienes. Y si no hay una determinación del corazón por el bien, ténganlo por seguro que todo se corrompe. Desde la forma en que me relaciono conmigo mismo, hasta la forma en que me relaciono con las personas, así sean de Dios, hasta en la forma en que me relaciono con los lugares y los bienes materiales, así sean buenos, porque yo los puedo corromper si mi corazón no está determinado radicalmente por Dios. Es imposible. Eso es imposible, eso no es lógico en la vida cristiana, que una persona que viva del amor de Dios esté satisfaciéndose a sí misma y solamente haga uso de los bienes en esta tierra para contemplarse a sí misma. Y le guste tener personas a su alrededor que le complazcan a sí mismas y rechazar las que no le complacen a sí mismo. Eso no es de Dios. Ahí no hay experiencia del amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor puro, universal. Que uno no sea capaz de acoger en el corazón a ciertas personas, eso es grave. Yo no digo que uno tenga que ir a sentarse a tomar tinto con la gente, eso no dice nada del verdadero amor. O que uno esté bla, 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 bla todo el tiempo abrazándose, pues el maquillaje sirve para todo eso y eso es muy obvio. Pero amor sincero es el que procura el bien más grande para mí. Y el bien más grande para mí es el amor de Dios. Porque el mayor bien que nosotros le podemos hacer a una persona es llevarla a que experimente el amor de Dios, no desentendernos de eso. Y quien se desentiende de eso es un egoísta. A quien no le importa si éste experimenta el amor de Dios o no lo experimenta, es un egoísta. Ese no vive del amor de Dios. Quien no se preocupa para que el prójimo, como lo va a decir también Santiago al final de su carta, renuncia al pecado, que es la condición indispensable para experimentar el amor de Dios. No para que Dios me ame, porque Dios siempre me va a amar. Pero la renuncia al pecado y al mundo es indispensable para poder llegar a esa experiencia del amor de Dios. Una persona que se ha decidido por el mundo y por el pecado es una persona incapacitada para experimentar el amor de Dios. Una persona que se absolutiza a sí misma y quiere que todo el mundo esté alrededor de ella,
porque la prioridad de su corazón no es Dios, ni es el prójimo, sino su ego. Es una persona que nunca va a experimentar el amor de Dios, a no ser de que renuncie a todo eso. Vuelvo y repito, no es que eso condicione el amor de Dios por las personas, jamás, porque Dios no va a cambiar. Dios nos ama y su amor siempre va a seguir siendo el mismo por nosotros. Pero la posibilidad de experimentar ese amor, la posibilidad de llegar a esa experiencia está vinculada a la conversión. No crean esa mentira de que hay gente que vive en el amor de Dios aferrada al mundo, aferrada a sí misma y aferrada al pecado y cayendo en las inmoralidades de la vida. Eso no es de Dios. Jamás el amor de Dios incita a alguien a que caiga en el pecado. Jamás. Eso no tiene lógica por ningún lado. Dios es puro, en Dios no hay pecado. Su amor es puro, en su amor no hay maldad. Su amor es tan inocente que Él pone la comparación de los niños, y hoy Cristo los trae, ¿sí? Que no hay malicia. Hay cristianos que son muy dobles y les gusta y se dejan llevar, ya es un vicio, porque ya no lo tienen ni siquiera que reflexionar, eso les sale. Y hacen las cosas todo para su propio provecho. Y resultan ya, eso funciona de manera operativa, habitual. Cuando una persona es viciosa, ya no tiene que reflexionar, le funciona. Y hago esto y esto, de esta manera para obtener mis propios beneficios. No los beneficios de Dios, no los beneficios del prójimo. Si verdaderamente nosotros amamos a los demás, si verdaderamente los amamos, ¿qué es la forma de vencer los celos, las envidias y las competencias? ¿Cuánto hacemos para que el otro se acerque al amor de Dios y lo conozca? ¿O cuántas veces nos dejamos llevar de nuestros egoísmos y lo que hacemos es poner zancadillas y desearíamos que el otro no tuviera esas oportunidades? Es lo que está diciendo hoy el apóstol Santiago en su carta. Cuando uno se deja llevar de pasiones desordenadas, uno se vuelve muy perverso, primero consigo mismo, luego con los demás y termina traicionando a Dios. Es imposible que el amor de Dios no me haga pensar en los otros y en los más necesitados. Y los más necesitados no son los que no tienen cosas materiales. Hay gente que no tiene nada material, pero está llena de soberbia. Tiene la riqueza de su amor propio. Hay gente que tiene bienes materiales y tiene la pobreza del corazón, que lo único que necesitan es a Dios. ¿Cómo no ofrecérselo? ¿Cómo no ofrecérselo? En nuestras constituciones al principio trae algo muy lindo, refiriéndose a esto. Los más necesitados son nuestros preferidos. Y el más necesitado es el que necesita el amor de Dios. Y todos tenemos el deber, la obligación moral, si hemos experimentado el amor de Dios, de procurar que esos niños, porque esos son los más necesitados, lleguen al conocimiento del amor de Dios. Porque cuando uno no tiene el amor de Dios, uno se vuelve muy injusto y cruel a la hora de hacer juicios sobre las personas. Pasa como pasó en aquellos tiempos en América Latina con la teología de la liberación. ¿Qué hicieron algunos en nombre del Evangelio? Decir, esos que andan en carros tan grandes, que tienen haciendas, que tienen tanta plata, esa gente a eso no los ama Dios. ¿Sí? Esos no son preferidos de Dios. Los preferidos de Dios son los que no tienen techo, no tienen casa,
no tienen esos lujos, no tienen, esos son los perfectos. Y así se fue degradando en algunos sacerdotes y católicos el Evangelio. Y terminaban despreciando a unos y acogiendo a otros. Hay indigentes en la calle que están ricos, ricos de orgullo, de amor a sí mismos. Y no es porque no tengan oportunidades, todos las tenemos. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, dice hoy Santiago. Y lo está diciendo también el Señor en el Evangelio. Porque buscaban ellos, eran los primeros puestos, era un amor competitivo, celoso. Tenían una idea distorsionada de lo que es el reino de los cielos, no real. De hecho, al salmista parece que le pasa eso en el Salmo 54. Porque cuando se ve traicionado, amenazado, además se da cuenta que los más cercanos son los que lo traicionan y lo venden. Porque no les importa nada su destino con el Señor, solo les importa su propio beneficio. Y si no me lo hacen a mí, si con tal de que no me hagan a mí, pues que se hunda el que sea, sí, no hay ningún problema. Y el salmista está sufriendo. Y dice, si hubiera un lugar donde esconderme, para allá me iría. Si tuviera alas de paloma, me iría volando hasta lo más recóndito, porque estoy que no puedo soportar toda esa crueldad. Y el Señor le purifica el corazón. Le dice, no, es que no te tienes que ir para un desierto, eso no es correcto. Además, los principios de una auténtica vida espiritual jamás hacen eso. Quien ha experimentado el amor de Dios no tiene que andarse escondiendo de la gente ni de nadie, ni cerrando las puertas de un lugar para que no vengan y le hagan daño. ¿Sí? No ha llegado a la experiencia del amor de Dios jamás. No ha llegado. Y por eso hoy lo repetíamos con la iglesia. Descarga en el Señor lo que te agobia. No tienes que necesitar alas de paloma, ni necesitas un desierto, ni necesitas rejas más grandes, ni necesitas candados más fuertes, ni necesitas vidrios blindados, no necesitas nada de eso. Ni necesitas chalecos antibalas, no necesitas nada de eso. Solamente necesitas descargar en el Señor lo que te agobia y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre, Dios jamás permitirá. Si Dios está por nosotros, dice San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Si no escatimó entregar a su propio Hijo por amor a nosotros, ¿quién nos podrá separar de su amor? La espada, no. Ay, es que me van a matar, me voy a esconder. Un cristiano no le tiene miedo a eso. O me van a quitar el ejercicio del ministerio sacerdotal por decir la verdad. ¿Qué importa? O me van a excluir y esta persona no me va a volver a hablar por tomar una posición tan radical. ¿Qué importa? O no me van a volver a ayudar, ni me van a volver a dirigir el saludo, ni me van a volver a dar sus afectos porque he tomado una posición tan radical por el Señor. ¿Qué importa? Por eso Santiago hoy lo dice. Sométanse a Dios. Es lo único que debemos hacer, es el primer mandamiento. Una persona que comienza a vivir en la experiencia de Dios no le importa y sabe que vienen y lo traicionan en su propia cara y da. No le importa. No le importa. Pues es que dependes de Dios. De eso depende. Y eso es lo que le enseña hoy al salmista en el Salmo 54. Ustedes leen este salmo, es bellísimo, completo, y el Señor le enseña eso. Tú tienes que descargarte en mí. No te hagas dependiente de nadie. Santiago lo está diciendo. Sométanse solamente a Dios,
háganse dependientes solamente del Señor. No necesitamos aceptación de nadie. San Pablo lo dice, si hiciera las cosas para agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. Lo dice en la carta a los Gálatas. Termina siendo un esclavo de los hombres. Un pobre y vil esclavo de las criaturas que cogen y lo mueven y lo menean como quieren, ¿sí? Nada más triste que perder uno la libertad tan grande que Dios le ha dado de esa manera. Por eso el Señor, cuando les pregunta de qué discuten por el camino, claro, venían con celos, competencias, envidias, ¿sí? Les dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos, a mí me recibe. Lo abrazó. ¿Qué necesita uno más que el abrazo de Dios ya? ¿Qué importa lo demás? Qué triste uno en la vida cristiana estar a toda hora pendiente, me quieren, no me quieren, me aceptan, no me aceptan, me recibió, no me recibió. Qué tristeza perder el tiempo en la vida cristiana paseándose en eso. Y el que nos ama y el que tiene lo que verdaderamente necesitamos, ni siquiera pensamos en él. Ni siquiera nos importa si estamos en comunión con él o no. Si tenemos dirigido nuestro corazón hacia él, no nos importa. ¿Por qué? Porque cuando uno vive como esclavo, vive así. Y termina haciendo las cosas para agradar a los demás. ¿Y saben cómo termina uno al final después de eso? Herido, decepcionado, despechado. Pues por como se encuentran el hambre y la necesidad, todos estamos necesitados de lo mismo, ¿sí? Es que hasta que no lleguemos a depender del amor del Señor, no nos vamos a amar verdaderamente. Cristo lo vivió en su propia carne. De hecho, de los 12 escogió 3, Pedro, Santiago y Juan. Getsemaní, que era la prueba más dura, él ya sabía lo que le iba a venir. Y yo me los voy a llevar a ellos para que me hagan compañía. Y cuando vino a buscar, por eso dice el Salmo, busco consoladores y no los encuentro. Y se viene y los encontró dormidos. La única que sí lo acompañó fielmente fue su madre, con el corazón, porque ella sí estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera por él. De hecho, los que hemos hemos vivido la experiencia cercana de una madre que ha sido leal, podemos vislumbrar un poco lo que es el amor de la Virgen. Yo cada día le agradezco más al Señor por mi mamá, una mujer leal. Quizás es la que entre comillas menos recibe los beneficios de mi ministerio sacerdotal, digo entre comillas porque es entre comillas, pero por lo menos físicamente, y vive feliz. Vive feliz. Dice, mi hijito, yo como no lo puedo ver casi, me contaba uno de los hermanos, estaba confesando, yo vino a la convivencia, al retiro, y entonces la vio haciendo la fila de la confesión, yo estaba allá en el confesión,
Y usted está haciendo fila para confesarse con el Padre Omar. No, estoy haciendo fila porque lo va a saludar. Cuando un amor se va purificando, no es posesivo. Ni un reclamo. Yo de ella no recibo ni un solo reclamo. Eso es un amor que acompaña de verdad. Ese es un amor de esos que van aprendiendo. Seguramente tendrá sus imperfecciones y el Señor la tendrá que purificar. Y ojalá la purifique porque yo deseo el cielo para ella, ¿sí? Pero cómo lo que dice hoy Santiago a veces va dañando nuestro corazón. Nos volvemos tan desordenados porque no vivimos en la experiencia de su amor. Y por eso ese niño estaba feliz porque, ¿cuál era su dicha? Estaba en los brazos de Jesús ya. ¿Qué más puede desear uno? Nada más que estar solo en los brazos del Señor.